Ya chicos, vamos a empezar, ¿ya? A ver, el tema que vamos a trabajar hoy día, continuamos con el tema de triángulos. Les dije que era un tema muy amplio y que lo íbamos a ver en partes. Hoy día nos vamos a enfocar a lo que es la clasificación, ¿ya? Cómo se clasifica de acuerdo a la medida de sus ángulos y cómo se clasifica de acuerdo a la longitud de sus lados. Ya chicos, atentos por favor. Esto no es nuevo, seguro ahorita que lo van a escuchar la explicación, ustedes van a recordar lo que hemos trabajado el año pasado también. A ver, tenemos, según la medida de sus ángulos, recuerda que los ángulos son lo que se encuentra dentro del triángulo, esos son, no los vayas a confundir, ¿ya? De acuerdo a la medida de sus ángulos, nosotros tenemos triángulo rectángulo, tenemos triángulo oblicuángulo, acutángulo y obtusángulo, ¿ya? Acutángulo y obtusángulo. Esos son los tres tipos de triángulos. Ahora, ¿cuándo se le llama un triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto y dos agudos. Los lados se forman, el ángulo recto se llama cateto y el de que se opone recibe el nombre de hipotenusa. O sea, estos son los catetos y esta es la hipotenusa. Recuerda, ¿cuándo se llama triángulo rectángulo? Cuando uno de sus ángulos es recto, o sea que mide 90 grados y los otros dos son agudos. Ahora, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, es igual a 90. Recuerda que la suma de los tres es 180. Y si este ya mide 90, entonces la suma de estos dos es igual a 90. ¿Ya? Este recibe el nombre de triángulo rectángulo cuando uno de sus ángulos es igual a 90, o sea, es recto. ¿Cuándo recibe el nombre de oblicuángulo? Acá está. Pero no se enfoquen en este nombre, sino en este de acá. Acutángulo y obtusángulo. ¿Cuándo es acutángulo? Es acutángulo cuando tiene sus tres ángulos agudos, o sea que estos tres ángulos son menores que 90 grados. Puede medir 89, 40, 39, 70, 79, 1, 2 grados. Entonces, que esos tres ángulos son menores que 90 grados. Ahí se llama acutángulo. ¿Y cuándo se llama obtusángulo? Obtusángulo es cuando tiene uno de sus ángulos es obtuso y los otros dos agudos. Quiere decir cuando uno de estos tres ángulos es mayor que 90. O sea, cuando uno de los tres es mayor que 90. Recuérdate que es obtuso cuando es mayor que 90, pero menor que 180. Entonces, cuando uno de estos tres ángulos es mayor que 90, puede ser 91, 92, 93, 100, 130, 140, hasta 179, cuando uno de los tres recibe el nombre de obtusángulo. A ver, vamos a hacer un resumen. Triángulo, rectángulo, cuando uno de sus ángulos es igual a 90. Triángulo, acutángulo, acutángulo, cuando sus tres ángulos son menores que 90. Cuando sus tres ángulos son menores que 90. Y obtusángulo cuando uno de sus ángulos es mayor que 90. Cuando uno de ellos es mayor que 90. De esa manera se clasifican por la medida de sus ángulos, o sea, por lo que se encuentra dentro del triángulo, dentro, ángulos. Ahora nos vamos para la parte exterior, por fuera, o sea, me refiero a los lados. De acuerdo a la longitud, a la medida de sus lados, ya no de los ángulos, sino de los lados, recibe también nombres, se clasifican también. ¿Cómo se clasifican? Tenemos triángulos, se llama triángulo escaleno, cuando sus tres lados tienen longitudes diferentes. O sea, este lado puede medir 10, este lado puede medir 20 y este lado puede medir 30. O sea, los tres lados son de medida diferente, de longitud diferente. Escaleno. También tenemos triángulos isósceles. ¿Cuándo se le llama triángulos isósceles? Cuando solo tiene dos lados iguales y el tercer lado es considerado como la base. Entonces, el lado AB es igual al lado BC. Ahora, aquí también se cumple que al tener los dos lados iguales, sus ángulos por consecuencia también son iguales.
Sus dos ángulos son iguales. A eso se le llama triángulos isósceles. Y esta medida de aquí de la base ya tiene otra medida diferente a AB y a BC. ¿Ya? ¿Y cuándo se le llama equilátero? Equilátero es cuando los tres lados del triángulo son iguales, de igual medida. O sea, si aquí mide, por ejemplo, 30, ese también mide 30 y ese también mide 30. Los tres lados son iguales. AB es igual a BC y a CA. Son iguales. Por lo tanto, sus tres ángulos también son de igual medida, ¿no? Si la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, para que los tres ángulos sean iguales, pues tiene que ser 60, ¿no? Porque 60 más 60 más 60 es igual a 180, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, ¿en qué consiste nuestra clase de hoy día? En que nosotros vamos a distinguir, nosotros vamos a mencionar los nombres de acuerdo a los ejercicios que nos dean y poder determinar si son triángulo rectángulo, acutángulo, obtusángulo, de acuerdo a la medida de sus ángulos, o puede ser un triángulo escaleno, isósceles o equilátero, de acuerdo a la longitud de sus lados. No te olvides, lados, longitud de los lados, ¿ya? A ver, acá lo quiero encerrar para que ustedes lo puedan ver. Un ratito, acá está. Longitud de los lados es diferente a medida de los ángulos. Ángulos son los que se encuentran dentro, alfa, beta, esto, la medida de dentro. Y la longitud de los lados es cuánto mide de A hasta B, de B hasta C y de A a C. Esos son lados, ¿ya? Entonces, lados, escaleno, isósceles, equilátero. Por la medida de sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. No te vayas a olvidar. Listo, chicos. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Me puede explicar de nuevo? No entendí. ¿Nada? Después No, de es un terminado todo. poco. ¿Tú has Un entrado poco tarde, Leonel, o has entrado normal? normal. A ver, solamente tenemos que ver la diferencia entre los dos, Leonel. Por la medida de sus ángulos recibe tres nombres. Rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Y por la longitud de sus lados recibe también tres nombres. Escaleno, isósceles y equilátero. Ahora, ¿cuándo es rectángulo? Es rectángulo cuando uno de sus lados es igual a 90. ¿Cuándo es acutángulo? Cuando la medida de sus ángulos son menores que 90. ¿Y cuándo es obtusángulo? Cuando uno de esos ángulos mide mayor que 90. Eso es por la longitud de sus lados, ¿ya? Y por la longitud, por la medida de sus ángulos, perdón. Y por la longitud de sus lados es equilátero cuando los tres lados son iguales. Cuando solo dos lados son iguales se llama isósceles. Y cuando los tres lados son diferentes se llama escaleno. ¿Ya? Sí, No ya te vayas a entendí. olvidar. Listo, chicos. Entonces, dicho esto y teniendo en cuenta la teoría, lo que vamos a hacer nosotros ahora es resolver los ejercicios que tenemos, ¿ya? A ver, vamos a compartir en la pantalla esta hojita, que es la que ustedes tienen también, ¿ya? A ver, empezamos. Creo que aquí ya está. ¿Qué dice? Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. ¿Cómo hallarías X acá? ¿Alguien sabe? ¿Cómo hallarían X? Lo restaríamos, Miss, 60 menos 40 igual a X. No. Lo sumaríamos. Lo sumaríamos, ¿qué más? 60 más 40 y después 60 más 40 más X y le igualaríamos a 180. Muy bien, Miquela. Chicos, no se olviden, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Eso no cambia nunca. No te olvides, ¿ya? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Miss, pero eso solamente pasa con el triángulo, porque con el cuadrado es igual a 360. Exacto. Eso solo pasa con el triángulo. Y eso, el interno, porque los externos de un triángulo también son 360.
Entonces, no te olvides, si te piden hallar la medida de uno de los ángulos de un triángulo, tú tienes que sumar los tres e igualarlos a 180. Mis, los números que están adentro del triángulo siempre van a Miss, ser pero iguales. solamente cuando es interno. Cuando es externo Cuando es se iguala a 360. Exacto, cuando es interno. No te vayas a olvidar, ¿ya? Sumamos 60 más 40 más X es igual a 180. La clase de hoy día solamente te va a servir para colocar nombres nada más, pero ya tú sabes que para hallar uno de los valores tienes que sumar e igualar a 180, ¿ya? Porque acá te dice clasifica, quiere decir que vas a colocarle el nombre a ese triángulo de acuerdo a la longitud de sus lados. A ver, acá sumamos 60 más 40, 100. Más X es igual a 180, ¿verdad? Ya está. X es igual a 180 80 veces la respuesta. menos 100. ¿Cuánto vale X? Correcto. ¿Cuánto 80, vale? Miss. Ya, X vale 80. ¿Ya? X es igual a 80. Listo, muy bien. Entonces, ahora voy a colocar acá que esto vale 80. Quiere decir que este triángulo, chicos, este triángulo tiene 60, 80 y 40. Son diferentes la medida de sus ángulos. Por lo tanto, sus lados también van a ser de diferente medida. También van a ser de diferente medida. ¿Y cómo se llama el triángulo que sus tres, porque acá me está preguntando por la longitud de sus lados? ¿Alguien me puede decir cómo se clasifican los triángulos según la longitud de sus lados? Está en su hoja de teoría. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la longitud de sus lados. Isósceles, Escaleno, isósceles y Isósceles, equilátero. escaleno y y equilátero. equilátero. ¿Ya? Esos tres nombres van de acuerdo a la longitud de sus lados. Estamos hablando de los lados, de por fuera. Entonces, si estos tres lados son diferentes, pero ¿cómo sabes que los tres lados son diferentes? Cuando la medida de los tres ángulos son diferentes, los lados también son diferentes. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cómo se llamaría este triángulo que tiene los tres lados diferentes? Escaleno. ¿Cómo se llamaría? Escaleno. Escaleno, muy Escaleno. bien, se llama escaleno, ya, acuérdate escaleno como una escalera, ¿no? Diferentes, ¿ya? Que van subiendo. Se llama escaleno. Miss, pero ¿por qué los otros nombres que están en la primera columna de tu hoja de teoría, esos son de acuerdo a la medida de los ángulos? Hay de dos formas, según la longitud de sus lados, que son escaleno, equilátero y isósceles, y de acuerdo a la medida de los ángulos, que son rectángulo, acutángulo y obtusángulo. No te olvides, son diferentes, ¿ya? En un lado es rectángulo, obtusángulo, acutángulo, según la medida de sus ángulos, y según la longitud de sus lados, reciben el nombre de escaleno, isósceles o equilátero. En este caso me está preguntando por la longitud de sus lados. ¿Ya? Listo, chicos. A ver, vamos a aprovechar que estamos aquí al costadito y vamos a resolver este. ¿Cómo hallaríamos X acá en la número 5? Porque acá dice Igual, Miss, X, 50 más 40 más X es igual a 180. Ok, muy bien. Acá también sería lo mismo, ¿no? Siempre. 40 más 50 más X igual a 180. Lo mismo. Listo, acá sería 90 más X es igual a 180. ¿Cuánto vale X? 180 menos 90. ¿Cuánto vale X, chicos? ¿Cuánto es 180 menos 90? 90. 90, muy bien. Mira, pero ahorita vamos a ver por qué me está preguntando acá. A ver. Me está preguntando según la medida de sus ángulos, ¿ah? Ya no me está preguntando según la longitud de sus lados. Estos son con lados, escaleno, isósceles, equilátero. Pero según la medida de sus ángulos, ¿qué nombres reciben? Rectángulo,
acutángulo y obtusángulo. Pero para yo saber, de acuerdo a la medida de sus ángulos, este mide 90, dice. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? Rectángulo. 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 Miss, ¿por qué? ¿Cómo sabes que recibe el nombre rectángulo? Porque el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene como medida a uno de sus ángulos de 90. O sea que es recto. En este caso aquí va a ser 90 grados. Porque aquí lo acabo de hallar. X vale 90. Quiere decir que este triángulo es recto en B. O sea que mide 90. Y a ese triángulo que mide uno de sus ángulos 90 se le llama rectángulo. ¿Ya? Se le llama rectángulo. Se le llama rectángulo. A ese triángulo se le llama rectángulo. No te olvides de la diferencia de los nombres, ¿ya? Listo, chicos, pueden copiar para pasar al siguiente ejercicio. ¿Puede dejarme un rato ahí, por favor? Bajar, es que si bajo se va a mover. No, pues ahí quiero, porque como se fue la luz, estoy copiando en cuaderno. Ya, ya, pero no Mi entiendo. impresora Es lo no. único que hemos hecho, hija, los 2 ejercicios, no hemos hecho más. Sí, pues solo quiero que estéis para copiarlo. ¿Qué quieres copiar? No entiendo. No, voy a copiar esos, la 1 y la 5. Ya, cópialo, no hay problema. Pueden ir haciendo la número 2, chicos. Ya, muy bien, Miquela. Miss, la número 2 es igualito que la 1 y la 2. Que la 1 y la 5. Chicos, además les comento lo siguiente. Estoy grabando la clase porque hay niños que no pueden ingresar porque no tienen luz. Y lo estoy grabando. Entonces la grabación la voy a colgar en la plataforma. Miss, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Te escucho? Miss, usted el lunes dijo que iba a entregar la nota de aritmética y álgebra y no. Sí, justo lo dije al principio de la clase. Creo que tú no estabas, habías entrado después. Entregué a la mitad del salón ayer, porque entregué 2 exámenes. Y la otra mitad lo entrego hoy día. ¿Ya? Algunos ya les entregué, pero me faltan todavía algunos. Ok, Miss. Listo. ¿Pero a ti no te entregué, Leonel? A ver, Sí. espérame. Leonel, a ti yo te he entregado. Tú A ver, has sido uno voy de a los ver. niños que he entregado. Sí, a ti sí te he entregado. Está en mi registro, a ver, si ya está tu nota acá. A ver, ¿cuál es tu apellido? Montes, ¿no? Sí, Montes, a ti ya te revisé. Ya, listo chicos, paso al siguiente ejercicio, ¿ya? Si no terminaron de copiar, no se preocupen que el video lo voy a colgar en la plataforma. Ya, a ver, vamos con el número 2. Creo que nos alcanza para todo esto. A ver, calcula alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Calcula alfa y clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Ya está. ¿Cómo hallamos alfa, chicos? No. ¿Cómo hallamos alfa? Sí, mira, a mí me entregó. Sí, me entregó. Sí, yo sé. Igual. Es 90 más 50 igual a Ya, listo. alfa. Igual a 180. Ha ¿no? puesto más 90. Sí, lo que pasa es que no tengo en el texto y lo voy a poner con lapicito. Ya, pero quiero terminarlo al final porque si no se va a borrar todo. Más 140. Igual 180. Al final acá alfa va a pasar a restar. Va a pasar a restar. Igual 180 menos 40. Menos Menos 140. Menos 140. Ya. Sale 40. Y alfa sale igual a 40. Muy bien. ¿Qué me está pidiendo hallar ahí?
Según la longitud de los lados. Ya, y según la longitud de los lados, ¿qué nombres se reciben? ¿Qué nombres reciben? Escaleno. Escaleno, equilátero o isósceles, ¿no? Entonces, si esto mide 40, pregunta, de acuerdo a la longitud de sus lados, o sea, sus lados, este de acá y este de acá, como la medida de los ángulos son diferentes, 40, 50 y 90, quiere decir que los lados también van a ser de medida diferente. ¿Cómo se llamarán? ¿Cómo se llama el triángulo? Escaleno. Escaleno. ¿Por qué escaleno? Escaleno. ¿Por qué? Porque los tres lados son diferentes, de diferente medida. ¿Ya? Son de diferente medida, por lo tanto se llama escaleno. Listo. Mira, en la número 3 solamente quiere que le pongas el nombre, porque ya los tres tienen 70, 70, 40. ¿Cómo se llama este triángulo según la longitud de sus lados? ¿Quién me puede decir? Rectángulo. No, es según la longitud de sus lados, no según... Isósceles. Isósceles. Bien. ¿Por qué se llama iguales y uno es isósceles? diferente? Porque tiene dos Esa quiere que tiene dos Dos lados. lados iguales y el otro diferente. Dos iguales y uno diferente. ¿Cómo te das cuenta? Porque acá hay dos ángulos iguales. Quiere decir que estos dos de acá son iguales, porque sus dos ángulos son iguales. Por lo tanto, los lados también son iguales. Y solo este sería el diferente. ¿Ya? Pero estos de acá son iguales. Y este sería el diferente, ¿no? Entonces, cuando los dos son iguales, sus lados también son iguales. Entonces, este triángulo, de acuerdo a la longitud de sus lados, se llama isósceles. ¿Ya? Se llama isósceles. Muy bien. A ver, pasamos a la 6. Calcula M y clasifica el triángulo. Y según la respuesta medida de la ecuación es la misma que la de la número 5, solamente que con diferentes números. Exacto, es lo mismo. Para hallar un valor desconocido dentro de un triángulo, para la medida de sus ángulos, igual sumamos todos los ángulos y lo igualamos a 180. ¿Ya? Acá era 60, perdón. Más, y es igual a 180. Ya está, listo. Acá tengo M más 90. Es igual a 180. M es igual a 180 menos 90. Y esto es igual a 90 grados. 90. Ya está. Listo. 90 grados. Pregunta. ¿Cómo se llama según la medida de sus ángulos? Esto es 90. Rectángulo, Miss. Muy bien. Rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué se llama rectángulo, Leonel? Porque los tres números son diferentes. No. ¿Por qué se llama rectángulo? Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Porque uno de sus ángulos mide 90 grados, porque uno de sus ángulos es recto, porque uno de sus ángulos mide 90. Por eso se llama rectángulo, ¿ya? No te vayas a olvidar. porque es recto, Miss. Exacto, recto de rectángulo. Rectángulo, se llama rectángulo, porque me está pidiendo de acuerdo a la medida de sus ángulos. ¿Ya? Muy bien. Aquí solo me pide el nombre, está fácil. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. A ver, ¿quién me dice cómo se llama de acuerdo a la medida de sus ángulos? Rectángulo. No, no mide 90 ninguno. Escaleno. Escaleno, Miss, escaleno. Según la medida de sus ángulos. Oblicángulo. No, ese nombre olvídense. Acuérdense de los dos números que están dentro del oblicuángulo. Uno es acutángulo y el otro es obtusángulo. Esos nombres van a usar. Acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque los tres ángulos son menores que 90. Cuando los ángulos son menores que 90, se llama acutángulo. No te olvides, ¿ya? Acutángulo. Y cuando uno de ellos es mayor que 90, se llama obtusángulo.
Acutángulo. Ahí está. Acutángulo. Ya se llama acutángulo. ¿Por qué se llama acutángulo? Porque los tres ángulos son menores que 90. Se llama acutángulo porque son menores que 90. Y si uno de ellos fuera mayor que 90, se llamaría obtusángulo. Y si es igual a 90, rectángulo. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Listo. Pueden apuntar ahora sí y pasamos a los dos últimos, ¿verdad? Me faltan la 4 y la 8. ¿Es correcto? Chicos. No, las... sí, Sí, la mi, cuatro y sí es la correcto. ocho. Ya, listo. Entonces Correcto. solamente nos faltarían los dos para terminar. Entonces vamos a darles tiempito para que puedan copiar. Y luego pasamos a los dos últimos ejercicios y ahí estaríamos culminando con la clase de hoy día, ¿ya? A ver, me dicen, alguien, pregunto, tal vez nadie se está copiando y yo estoy pensando que están copiando. ¿Alguien está Yo ya copiando? copié. Yo ya copié. No, Yo, ¿alguien? Miss. No, ya listo. Ya, no, pero yo quiero saber si alguien está copiando. Yeroti, Yo no tengo. Colorado. Colorado, ¿estás copiando, hija? Sí, Miss. Ya, listo. Vamos a esperar un ratito, Colorado. Ya, listo. Me dicen que hasta ahora no vuelve la luz por algunas zonas, ¿no? Y cuando no hay luz, no hay Ay, Miss, internet porque no está es que funcionando el Perú está en router. la quiebra, Miss. Perú está en la quiebra. No, bueno, no. A ver, y yo estoy en Miss, proporción. por culpa de Castillo. Ok, buenos días. No tiene nada que ver Castillo acá. Tal vez hay reparaciones. Sí. Buenos días, aún No, no tenemos- Miss, Castillo No hay nada de reparación. Castillo es muy corrupto. Ahí hay terrorismo. Fue todo. Ni me creo. Oh, José. Vale, Miss. Voy a listar a mis maletas, Miss, después, ¿verdad? Con Voy a llave, listar a mis con maletas. blanco. Por si acaso, Miss. No sabemos. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Todavía a las 11:30. 11:30. Ya, Mis antes habíamos 16 y ahora somos 15. Sí, mira, hay dormilones hoy día, Miss. Mira. oh. Buenos días. La clase está siendo grabada. Ya sé por qué no ingresan, tal vez porque tienen el mal de luz o tienen el mal internet. O tal vez O también otra cosa es... Ya. O también están aprovechando que no haya luz. O están diciendo que ¿Terminaste, sí Colorado? tienen. no molestes. Audios, por favor, apaguen. Si hay gritos en casita, por favor, apaguemos nuestros audios. Pregunta, Colorado, ¿terminaste? Colorado. Sí, Miss. Ya, listo. Pasamos al siguiente. Avisen, chicos, avisen si ya terminaron. Pasamos al último, ¿ya? A ver, si no copió alguno, no se preocupen que hoy, a partir de la 1 voy a colgar esto, ¿ya? Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Clasifica el triángulo Equilátero. ABC según la longitud. Equilátero, mi. ¿Cómo Es se un llamaría equilátero. de acuerdo a su... Equilátero. Muy bien. ¿Por qué equilátero? Porque tienen los lados iguales. Muy Porque bien. tienen los lados iguales. ¿Y cómo te das ¿Y cuenta por qué que la los misma lados son letra? iguales? Porque tienen la misma letra. Misma letra, sí, Miss. ¿Por qué te das cuenta que los lados son iguales? Si no dice la medida de los lados, aquí la... ¿Por No, qué? Miss. Si no están los números, las letras lo dicen todo. Lo que pasa es que si los ángulos son iguales, los lados también son iguales. No te olvides. Si la medida de los ángulos son iguales, quiere decir que los lados también son iguales. Por lo tanto, recibe el nombre de equilátero. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el 8 dice, calcula... Muy fácil. Atento, por favor, este de aquí es un poquito más difícil que los otros. Calcula A y clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Pregunta, este 160 me va a ayudar a conseguir este ángulo. ¿Alguien me puede decir cuánto mide este ángulo de acá? ¿Cuánto medirá este ángulo de acá? Sí lo puedo saber. Vamos, 160. 160. 160. no, 160 mide esto. ¿Cuánto 180. medirá esto? La continuación. 180. 160 no. ¿Cuánto medirá esto? 180. No. Este de acá, este pedacito de acá. 1. Vamos, ¿cuánto? ¿Cuánto? Dos. Piensen.
Razonemos, chicos. 360. No. Este pedacito 6. chiquito, ¿cuánto mide? 90. No. 60. A ver, chicos, escúchenme. Yo les voy a decir 50. para que se den cuenta. Esto de aquí es un ángulo llano, es media vuelta. Media vuelta. Todo esto es media vuelta. Si ya recorrí, media vuelta, ¿cuánto mide? 180, ¿verdad? Si ya recorrí 160, ¿cuánto me falta completar para la media vuelta? 20. 20. Ok. Ese ángulo mide 20. ¿Por qué mide 20? Porque acuérdate que esto es un ángulo llano, media vuelta. La mitad, esto es como esto. La mitad, ¿cuánto Miss, mide? un ángulo ya no es de 100, ¿no? 180. Ahí está, lo estoy dibujando acá. Media vuelta es 180. La otra media vuelta será 180 más, o sea, toda la vuelta completa 360. Si ya recorrí este pedacito de acá, ¿cuánto le falta para completar? 20. Y ahora sí, me olvido de esto. 20. Me olvido de esto porque este solamente me ayudó a mí a saber cuánto mide. Y Ujú. solamente me voy a enfocar en el triángulo. Lo de afuera ya no lo veo. ¿Ya? Ya no lo veo. Solamente me voy a enfocar en esto. Y voy a hallar cuánto mide, ¿no es cierto? Cuánto mide. Ahora sí, ahora sí aplicamos, ¿no es cierto? Aquí esto. 20 más 20 más A es igual a 180. Listo. 140. 40 más A es igual a 180. ¿Cuánto Miss, mide A? 140. 140 180 menos 40. menos 40. ¿Cuánto mide A? ¿Cuánto? 140. 140. Ya está. Ay, 140. Ya está. Quiere decir que esto mide 140. Esto de aquí mide 140. ¿Cómo se llamaría este triángulo según la medida de sus ángulos? Ángulo 20 y 140. Uno de ellos es mayor que 90. ¿Cómo se llama el triángulo cuyos ángulos, uno de ellos mide mayor que 90? Obtusángulo. Obtusángulo, muy bien. Eso se llama obtusángulo, ¿ya? No te olvides, cuando uno de los ángulos de un triángulo es mayor que 90, recibe el nombre de obtusángulo. Cuando los tres son menores que 90, se llama acutángulo. Y cuando uno de ellos mide 90, se llama rectángulo. Miss, se llama obtusángulo porque es un ángulo obtuso, ¿no, Miss? No, es claro, porque hay un ángulo obtuso, ¿no? Y el ángulo obtuso es mayor que 90. Esto viene de obtuso. Lo que pasa que se llama obtusángulo porque uno de los ángulos es es mayor que 90. Viene Miss, de si tiene obtuso. dos agudos, dice también. Tiene unos Exacto, y agudos. tiene dos agudos, exacto. Tiene un obtuso y dos agudos, ¿ya? Bien, chicos, entonces hasta aquí... Miss, no vaya a cambiar. No, no lo voy a Por favor. cambiar. Lo voy a dejar ahí porque aquí ya nos quedamos. El que va terminando su hojita, por favor, me lo va mostrando y puede ir saliendo, ¿ya? A ver, voy a- Y yo puedo ser primero. ¿Y por qué no tienes hoja? Ya, voy a decir quién va saliendo, ¿ya? A ver, muestren sus hojas. Espera, voy a poner mi Un cámara. ratito, voy a agrandar mi pantalla. Espero que se vea la luz, Miss, ya que no se ve Ya. la luz. Puede salir Morales, Montesluna, Fernanda puede Chao, salir, Miss. Arián, Nos vemos Leighton puede salir mañana. también. Chao, Pueden Miss. salir los que mencioné, Miss, Luciana puede triángulo. salir. Chao, Miss, nos vemos ¿Qué mañana. medida? ¿Cómo se llamaba el triángulo? Que no lo pude ver porque el Zoom me botó y otra vez ingresé. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba? Karen, el último Obtusángulo. obtusángulo. Ya, Miss, gracias. Obtusángulo. Puede salir Leighton. Ya, Miss, chao. Puede salir Denise. Ya, a Fernanda también le Miss, dije que les puede salir. recomiendo, no vote por Castillo. Ya, sí, ya fueron las elecciones. Kiara, chicos, el resto me tiene que enseñar para poder salir, ¿ah? Me tienen que enseñar su hoja para poder salir.
Recuerden que siempre hacemos eso en clase. Me tienen que mostrar su trabajo para poder salir. A ver, Nicolás, creo que me quieres mostrar tu hoja. ¿Y por qué en el examen no podemos mostrarnos todo Miss, Ay, qué para salir? chistoso. miss, Qué gracioso. A ver, ya. A ver, listo. Puede salir Micaela. Micaela, ¿qué estoy hablando? Camila. Micaela no, Anaí, puede salir. Nicolás. Chao, tú. Miss. Chao. Chao, Miss. Ya, muy bien. Colorado, tú no has imprimido tu hoja porque si no no, imprimes, miss, tienen que copiar. miss, es que no hay luz. Pero yo te recomiendo lo siguiente, tienen que imprimir un día antes, ¿ah? Por eso les envío con anticipación, ¿ya? ¿Has copiado pero todo? Ok, miss. ¿Ya has copiado? Sí, Miss, a mí me falta nada más la 8, me falta un Ya poquito. termine. me Termina, tienes atrasé 2 las minutos. 6. Me atrasé las 6 y las 7 y la 8, pero ya lo tomé captura. Ya, lo tienes que completar, ¿ah? Listo, puedes salir. Y Ahí Kawina, está, tú, Y ya le saqué captura todo y ya lo completé con ya, la ¿y cuándo lo recogida. sacará? Pero lo tienes que trabajar en clase, Kawina, ¿ah? Nada que lo tome captura y lo guardo y de ahí lo hago. No, 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 para mí no vale eso. Tienes que tener en cuenta que lo tienes que trabajar en la clase, como todos. Nada que le tomo captura y luego lo hago. Sino, ¿qué nota te pongo de la clase de hoy día? También le tomo captura a tu nota y vuelto tal vez me voy a olvidar, ¿no? Así que atento, ¿ah? Tienes que trabajarlo en clase. Yo siempre voy a revisar al final del día, ¿ya? Al final de la clase. Listo, chicos. Ahora sí. También ya terminé. A Aquí ver, está completo. listo. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, Miss.